Ahora presentando Conexión Regional de las emisoras de la cadena radial La Libertad y diariolalibertad.com. Origina Radio Libertad 600 en la banda AM y Ondas del Caribe Online. Noticias con Libertad, el noticiero de la región Caribe. Dirige Luz Marina Esper Fayad. Muy buenos días a quienes se conectan este 18 de septiembre a Noticias con Libertad. Soy Antonio Osorio y estos son los principales titulares del día de hoy. Con 33 votos a favor, el Senado de la República aprobó declarar al Cartel de los Soles como organización criminal transnacional. La Corte Constitucional estipuló el viernes 19 de septiembre como la fecha límite para que la Cámara entregue las actas donde se subsanaron los vicios de trámite de la reforma pensional. Desde el Congreso de la República, la senadora Angélica Lozano alertó por una resolución que buscaría darle estatus políticos al Clan del Golfo. La Cámara Alta del Congreso de la República, a través de una proposición presentada por el senador J.P. Hernández, aprobó con 30 votos a favor declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Esto dijo el congresista. Acaba de ser aprobada nuestra proposición de declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista. El Senado de la República de Colombia declara al Cartel de los Soles una organización criminal y terrorista. Bueno, hoy estamos en el Senado de la República votando nuestra proposición. Varios senadores radicamos esta proposición para declarar al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista que le está haciendo mucho daño a la región. El Senado de la República declare de una vez por todas al Cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista. Y nos apartemos de esa posición que tiene Gustavo Petro, que dice que el Cartel de los Soles no existe, aunque antes sí existía, que defiende al régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que hoy es una buena oportunidad para que el Senado, en coherencia y en protesta por esa desertificación que recibimos por parte de Estados Unidos gracias al mal manejo que Gustavo Petro le ha dado a la lucha contra el narcotráfico, es una muy buena oportunidad para que en un gesto de coherencia, incluso un mensaje a los Estados Unidos, declaremos a esta organización como una organización delincuencial, terrorista y criminal. Les voy a estar mostrando cuáles son los senadores que votan sí y cuáles son los senadores a los que les parece que no, que el Cartel de los Soles no existe o no es ninguna organización terrorista y criminal. La aprobación fue celebrada por varias congresistas, una de ellas Paloma Valencia del Centro Democrático. Iniciativa de la senadora Paola Holguín, estamos votando que este Congreso declare grupo terrorista el Cartel de los Soles. Y les quiero mostrar, no nos van a alcanzar los votos, pero lo interesante es la gente que ya fue a Disney y que no quiere volver, porque les van a terminar quitando la visa. Ahí los pueden ver. Se cierran el registro, 33 votos por el sí, 20 votos por el no, entonces ha sido aprobada la proposición. El Congreso de Colombia declara terrorista al Cartel de los Soles. Una opinión muy distinta fue la que tuvo la senadora por el Pacto Histórico Isabel Zuleta, quien aseguró que la aprobación de esta proposición desconoce la realidad del país. Un claro desconocimiento de las competencias que tiene el Congreso de la República. Hoy ocurre un exabrupto aquí en el Senado. Se acaba de aprobar una proposición para declarar al presunto Cartel de los Soles como una organización criminal. Imagínense ustedes, en este país donde hay un montón de organizaciones criminales que se han metido a los países vecinos, los senadores de la República en su mayoría desconocen la realidad de nuestro país, desconocen las competencias que tienen, desconocen la historia del país. No tengo sino que sentir una profunda vergüenza por la falta de conocimiento no solo de nuestra Constitución, de nuestras competencias, sino la falta de respeto con otros países, con otras naciones y con su soberanía. Nosotros no tenemos cara de hablar de organizaciones terroristas. Ahí tenemos los comandos de frontera en una situación bien difícil con los países vecinos. Ahí tenemos al ELN también en una situación bien compleja. Ahí tenemos la historia de las FARC con el país vecino en Ecuador, cuando se dio una incursión militar que
arguyendo que tenía que atacar a las FARC, invadió territorio de otros países. Nuestra fuerza pública, aquí ha habido una irresponsabilidad enorme, pero ver que el propio Congreso de Colombia desconoce la situación de nuestro continente, la realidad de lo que vive nuestro continente, con unos barcos que mandó a Estados Unidos violando la soberanía del territorio marítimo del continente, violando la soberanía que tenemos como continente latinoamericano, pero además en una clara intención de provocar a todos los países. Pero este Congreso no tiene vergüenza, este Congreso no sabe ni siquiera qué es la soberanía, y yo siento mucho pesar de nuestro país de que este sea su Senado de la República. A pesar de la decisión del Congreso, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, aseguró que el Cartel de los Soles no está en la lista de grupos terroristas del gobierno Petro. Nosotros determinamos la amenaza criminal, la amenaza terrorista en un documento que se llama Análisis de las capacidades críticas de la amenaza. Y ese documento establece prácticamente 3 grupos grandes que se fracturan entre ellos porque su interés es las drogas. Es la ambición, no la ideología. Está ahí el cartel del Clan del Golfo, está el cartel del ELN y está el cartel de las disidencias en todas sus variaciones. Nuestro enfoque es contra esas amenazas. En otras noticias, la senadora por la Alianza Verde, Angélica Lozano, alertó por un decreto que estaría buscando darle estatus políticos al Clan del Golfo. Regalazo para los criminales. El Clan del Golfo es un grupo criminal organizado de cocaína, narcotráfico, extorsión, minería ilegal y toda clase de rentas ilegales. ¡Sorpresa! El 5 de septiembre, el presidente encargado, Armando Benedetti, firmó una resolución que es un regalo, que los va a disfrazar ahora de actores políticos. Monte Alegre presentó un proyecto absurdo, irreal, donde precisamente los disfraza de políticos. Como no hay ambiente para esto, con la realidad de azonadas, de secuestros de policías, de daño, de bombas y de asesinatos, esto no es un asunto de frases, ni de palabras, ni de lenguaje. Pasar del Clan del Golfo al Ejército Gaitanista de Colombia no es semántica. El senador Gustavo Petro habría puesto el grito en el cielo si el presidente Uribe disfraza a los paramilitares de políticos. Hoy el presidente Petro es quien disfraza de ejército gaitanista al Clan del Golfo. Con ellos no hay un marco de sometimiento a la justicia. Por ser crimen organizado se les tiene que aplicar la ley. La paz se construye con justicia, no con lavadas de cara. Hasta la familia de Jorge Eliezer Gaitán se opone y ha puesto el grito en el cielo. María, su nieta, era del grupo negociador. Se retiró hace mucho, tal vez porque todos sabíamos desde el principio que ellos han querido disfrazar su prontuario marcándose como un grupo político. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach Pacheco, abrió la puerta a que se pueda apelar la sentencia de 8 años que impuso la JEP a excomandantes de las FARC por más de 20.000 secuestros. Sentencia número 1 en 8 años. Tenemos listo nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para hacer un examen exhaustivo, minucioso, detallado y hacer un pronunciamiento. Incluso no descartamos que haya alguna medida de apelación ante lo que se decidió en ese fallo. Usted como procurador, ¿cómo interpreta que sean 8 años por temas de delitos muy graves como el secuestro, la tortura? Muchas de las víctimas, Ingrid Betancourt, John Ram Pinchao, cuestionan que pues es una sanción irrisoria. Lo deseable es una justicia pronta. Dice el profesor de procesal penal que el tiempo que pasa es la prueba que huye. Y creo que 8 años es un tiempo bastante dilatado para obtener unos resultados que ojalá no solamente estén dentro de lo que se acordó en La Habana y se ratificó aquí en el Colón en el 16, sino que realmente esté acorde con las expectativas de los colombianos que hemos sido víctimas de una violencia que se ha vuelto ya eterna en Colombia y que aún con el acuerdo que se hizo persiste con otros actores distintos, pero seguimos igual o peores que en aquellas épocas. Hacer monumentos, hacer campañas ecológicas, ese tipo de sanciones sí pueden reparar a las víctimas. Es una forma nueva de ver la justicia. Esta es una justicia especial, producto de algo muy especial que fue el acuerdo con las antiguas FARC. Y estamos también aprendiendo. Colombia está innovando en esto y se está metiendo en las corrientes mundiales que miran la justicia no solamente
desde el punto de vista de la punición física, del encarcelamiento, sino otras formas muy simbólicas de reparar. Y este no es un proceso ordinario de unos delincuentes que fueron atrapados con las manos en la masa, sino un proceso también de sustento político, que fue lo que el presidente Santos. La defensora del pueblo Iris Marín Ortiz calificó de necesaria la iniciativa que hace su curso en el Congreso de la República para que el gobierno tenga un marco jurídico y pueda adelantar negociaciones de paz con grupos al margen de la ley. Bueno, la Defensoría del Pueblo ve como positivo y necesario que se tramite un proyecto de ley para establecer el marco jurídico para los procesos de conversaciones que están en curso, porque es una necesidad especialmente para los derechos de las víctimas, pero también para dar seguridad jurídica a quienes quieran desmovilizarse o dejar las armas. Sin embargo, tenemos algunas observaciones, yo resaltaría dos, son varias, pero resaltaría dos. La primera es los nuevos beneficios penales que se ofrecerían a personas que ya estuvieron en procesos de paz anteriores. Es un incentivo que consideramos inadecuado porque son personas que fueron expulsadas de Justicia y Paz o de la Jurisdicción Especial para la Paz por incumplimiento a procesos de paz anteriores y no deberían acceder a nuevos beneficios penales, sino únicamente a sometimiento. Y el segundo tema es el equilibrio con los derechos de las víctimas. Los programas de reparación para víctimas del conflicto armado, pero también de criminalidad organizada, son insuficientes y hay en este momento una deuda muy grande que no ha sido resuelta ni abordada de manera seria y que es importante hacerlo antes de seguir dando beneficios generosos a los criminales. ¿Cómo está este proyecto en el Congreso? ¿Debería entonces darse trámite, buscar algunas modificaciones, archivarlo y buscar una mejor opción? ¿Cómo debería avanzar el trámite? Modificaciones de fondo. El congresista por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo instó al legislativo para que analice medidas concretas y reales para enfrentar el problema de las drogas en Colombia. A propósito del debate de la desertificación o certificación condicionada para Colombia, yo sí quiero invitar a este Congreso a que de una vez, en algún momento, pensemos en decisiones reales y contundentes frente al problema de las drogas en Colombia. Es hora que el Congreso de Colombia, sin miedo, pueda decirle al mundo que nosotros necesitamos hablar de una política de drogas que regularice el comercio de la cocaína y otras sustancias. Mientras que en Estados Unidos un kilo de cocaína sigue costando 120 millones de pesos y en Europa 140, acá habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. El mercado está en Estados Unidos, en Asia y en Europa. Y lo que han hecho durante décadas es reprimir el campesinado colombiano. Lo que han hecho durante décadas es pedir glifosato. Lo que han hecho durante décadas es pedir que el problema está en Colombia, en México, en Ecuador, en Perú, cuando el problema está en los consumidores. Y yo creo que desde el Congreso tenemos que decirle a Estados Unidos que comience a cambiar la fracasada política de drogas que ha impulsado durante años. Una política donde lo único que ha conseguido es mayor cantidad de carteles, aquí y en Estados Unidos, porque hay hombres con metralletas aquí en México y en Estados Unidos. Lo único que hemos conseguido son imperios de dinero que corrompen la política, poderes al margen del Estado con fusiles que arrodillan los ciudadanos, los políticos y la ley y que corrompen la policía y la justicia. Es necesario que desde Colombia le empecemos a decir al mundo sin miedo alguno que necesitamos hablar de regular la venta de cocaína. Así como lo hicieron con la marihuana en Estados Unidos. La gente no va a dejar de ser adicta porque sigue estando prohibida. Hoy en Estados Unidos, la DEA le está declarando la guerra al fentanilo y a otras sustancias que cobran vidas de los estadounidenses. Hoy tenemos que pensar salidas inteligentes, porque nuestro problema es el narcotráfico. Nosotros podemos hoy desmovilizar a 15.000 hombres en armas, pero si continúa el narcotráfico, a los 5 días estarán en los campos colombianos 500 o 600 diciendo esta coca es mía. Así que de este debate tengamos una oportunidad para que Colombia le hable al mundo. Nosotros somos las víctimas de un negocio ilegal con una cantidad de millones de consumidores en el mundo que día a día siguen aumentando. Y Colombia es un país empobrecido,
despojado, que lo quieren ver como el patrio trasero de Estados Unidos, algunos políticos, hoy tiene una oportunidad importante para jugar en el mundo, para recuperar su economía y para acabar la violencia. El congresista por el Centro Democrático Juan Espinal cuestionó las acciones que ha implementado el Ministerio de Defensa para combatir el crimen en Colombia. Nos están matando, colegas, que fue una bandera de campaña del presidente Gustavo Petro. En lo que va este gobierno llevamos 270 masacres, 944 víctimas. De acuerdo a Indepaz, en lo que va del 2025 llevamos 109 líderes sociales asesinados. En el total del gobierno Petro, 550 líderes sociales asesinados. ¿Y sabe qué, ministro? Que nos duele profundamente en el alma a nuestro partido Centro Democrático. En su gobierno asesinaron al senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe. Un magnicidio que no puede quedar en la impunidad. Y desde aquí le decimos al presidente Gustavo Petro y a la fiscal que necesitamos resultados, no más cortinas de humo. El doctor Miguel Uribe, ministro, fue el líder social número 97 de acuerdo a Indepaz. El viceministro de Salud, Jaime Urrego, anunció que el país comenzará a fabricar 6 medicamentos que son esenciales. Colombia empieza de nuevo a producir medicamentos que son básicos, son esenciales para combatir enfermedades desatendidas, que han quedado, como muy bien lo dice su nombre, no entran en la prioridad y salen de la prioridad de los negocios de quienes producen esos medicamentos. Con la Universidad de Antioquia, cerca de 6 medicamentos y 3 proyectos más para temas de insumos, incluyendo poder producir el dolutegravir, un triconjugado para el VIH, pueda ser producido en Colombia. Bien, y con esta información llegamos al final de esta nueva emisión de Noticias con Libertad. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenerse informado con el informativo del Caribe y Colombia. Ahora presentando conexión regional de las emisoras de la cadena radial La Libertad y diariolalibertad.com. Origina Radio Libertad 600 en la banda AM y Ondas del Caribe Online. Noticias con Libertad, el noticiero de la región Caribe. Dirige Luz Marina Esper Fallá.